Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y vamos a tratar de abordarla desde distintos aspectos, en el plano económico, el fiscal, el productivo. Pero lo primero que voy a plantearlo es desde el punto de vista político. Ustedes saben que hay un maleficio que circula en la provincia de Buenos Aires, que un gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre todo si es un gobernador peronista, jamás llega a presidente de la nación. Bueno, lo intentó desde tiempo atrás Mercante, Cafiero, Duhalde, Scioli. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos... Espera, vamos a agarrarlo así. Me enseñaron ayer. Dame. Me enseñaron para que no se mueva la cosa. Lo primero que tenemos que plantearnos es que Argentina es un país muy federal, y que la Constitución de 1994 ratifica ese federalismo, pero es un federalismo desigual, es un federalismo que está, por lo menos de la recuperación de la democracia para acá, para irnos más atrás, está estructurado sobre la base del subsidio fiscal o el reparto desigual de recursos que la provincia de Buenos Aires hace al resto del país. ¿Alguien puede decir que es justo eso? Sin duda. ¿Alguien puede decir que es justo? Sí. Que la Pampa Húmeda, que la provincia de Buenos Aires, que aporta más o menos el 40-41% del Producto Bruto Geográfico, reciba el 21% de los recursos nacionales coparticipados, es un desequilibrio bastante grande, puede decirse que es justo. Hasta ahí es un exceso de federalismo. Pero no es tan sencillo el tema. Hay otras cuestiones que explican el maleficio. En primer lugar, la actual ley de coparticipación federal nace, estoy explicando esto para que entendamos lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, ¿no? Estoy haciendo este pequeño recorrido histórico. Nace de la presión de los gobernadores peronistas periféricos a la Pampa Húmeda. Recuerden que en esa época, en 1988, gobernaba aquí un gobernador radical en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores peronistas en 1988, sobre un presidente radical débil como era Alfonsín en 1988, presionan y consiguen una ley de coparticipación federal de recursos. Ustedes, para que todos lo tengamos claro, ¿sí?, lo que se consideran en el sistema impositivo los impuestos de carácter nacional que recaen sobre las personas físicas o jurídicas, empresas, o sea, sociedades o personas, los impuestos directos que recaen sobre las personas, que son el impuesto a las ganancias, el impuesto al consumo y el impuesto al patrimonio, bienes personales, se coparticipan a todas las provincias, ¿sí? Y el régimen de coparticipación de esos impuestos que funda el sistema federal tiene dos características. Primero, hay un reparto entre la nación y las provincias, que es 52% del total de la recaudación para las provincias y 48% va a la nación, de todos esos impuestos que se recaudan, IVA, bienes personales y ganancias. Y de ese 52% que va a las provincias, se reparte por una alícuota. Y esa alícuota a la provincia de Buenos Aires le toca el 21%. ¿Sí? Hasta acá
¿Me siguen? ¿Cómo es el sistema de reparto de recursos en la nación, en el país? Muy bien. ¿Por qué le toca al 21? Porque hubo una ley de coparticipación federal de recursos de 1988, en el cual los gobernadores peronistas que estaban por fuera de la pampa húmeda presionan sobre el gobierno nacional y le logran una alícuota de reparto que va en contra de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Muy bien. Este es un problema. A partir de ahí se genera un enorme problema, que es la autonomía fiscal de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires carece de autonomía fiscal. ¿Sí? Después habrá que ver otras cosas, pero en primer lugar, el sistema de reparto de recursos de impuestos nacionales coparticipables, por imperio de la ley de 1988, va en contra de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Entonces, este es el primer punto. Ahora, siguiendo el recorrido histórico, en 1993 se celebra el Pacto de Olivos entre los dos líderes de la democracia de ese momento, más allá de lo que cada uno piense. Entre 1983 y 2003, los grandes líderes políticos de ese momento eran Menem y Alfonsín. Se juntan en Olivos, arman un pacto de carácter fundacional del sistema político que ellos creyeron que iba a durar 30 años, subió en el 2001, 8 años después, pero en ese momento lo pensaron, pero dejan en ese acuerdo un conjunto de cuestiones que hoy no subsisten, que quedan plasmadas en la Constitución de 1994. Son tres cosas, tres cuestiones. La primera cuestión es que esa ley de coparticipación federal de 1988 adquiere prácticamente rango constitucional. Es decir, que las alícuotas de coparticipación de esa ley quedan en un artículo de la Constitución que dice que cualquier modificación legislativa de ese régimen de coparticipación va a tener que ser ratificado por las 24 legislaturas de los distritos federales. O sea, eso es imposible. O sea, si el Congreso votara un cambio del régimen de coparticipación, luego para que entre en vigencia cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus legislaturas tendrían que ratificar ese régimen. Es más fácil modificar la Constitución que modificar la ley de coparticipación. Es decir, se consagra un reparto de recursos. El Pacto de Olivos y la Constitución del 94 consagran un reparto de recursos en contra de la provincia de Buenos Aires y en favor de las provincias más periféricas, sobre todo a la pampa húmeda. Primer dato. Segundo dato. Se consagra, por eso digo que este es un país muy federal, en la Constitución de 1994 y por imperio del Pacto de Olivos, en el núcleo de coincidencias básicas, que el subsuelo de la Argentina va a pertenecer a las provincias. Con lo cual, tras cartón, y este es un reclamo que encabeza Néstor Kirchner en la Constitución de 1994, el reclamo de las regalías mineras y petroleras sobre ese subsuelo. Por lo cual las provincias ya empiezan a tener la coparticipación de los recursos de los impuestos nacionales en una posición mejor y las regalías del subsuelo. En cuanto a energía, o sea, hidrocarburos y minería. Miren si este no es un país federal. Entonces, se consolida el régimen de coparticipación de 1988 en contra de la provincia de Buenos Aires, se consolida el derecho de las provincias a manejar su subsuelo y la riqueza de su subsuelo, no deja de ser nacional y se conforma
En las provincias, durante nuestro gobierno, a mí me tocó, como presidente de la Comisión de Presupuesto, ser miembro informante y liderar la negociación con las provincias. Se sanciona la ley de hidrocarburos moderna que prácticamente reglamenta ese artículo de la Constitución. Y hay un tercer punto que consagra la Constitución de 1994, también en algún punto en contra de la provincia de Buenos Aires. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La Constitución de 1994 consagra que los porteños van a tener derecho a elegir su jefe de gobierno, que es la concesión al radicalismo, junto con el tercer senador, una Cámara de Senadores que va a tener un senador por la minoría. Esos son... Digo, yo estoy haciendo este recorrido de la Constitución del 94 para ver qué sistema político y por qué el maleficio. ¿Y por qué el maleficio? La Constitución de 1994, surgida del Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín, consagra entonces un sistema de coparticipación de recursos en contra de la provincia de Buenos Aires, un sistema de apropiación fiscal de las riquezas del subsuelo en favor de las provincias mineras e hidrocarburíferas. El tercer senador, con lo cual sobrerepresenta a las provincias más chicas en contra de las provincias de mayor población. No. Tengan como dato, por ejemplo, que siempre esto fue una cosa muy sorprendente y que lo podemos ver en lo que ocurrió en la ley de aborto legal y seguro, lo que podemos ver en lo que ocurrió, en otras leyes que son de derechos civiles, que no tendrían por qué tener, no tienen competencia federal, porque en definitiva quien quiere casarse por vía de matrimonio igualitario en la provincia de Buenos Aires o en Jujuy o en Tierra del Fuego es el mismo, y quien quiere tener un derecho civil o acceder a la posibilidad de ejercer libre derecho sobre su cuerpo en cualquier provincia es el mismo, y sin embargo el Senado vota. Y Tierra del Fuego con 3 senadores iguala el voto de la provincia de Buenos Aires con 3 senadores, con lo cual se licúan las mayorías. Y el régimen de 1994 va consagrando un sistema que va en contra. Sí, yo puedo parecer muy rosista con esto que estoy diciendo, rosas contra los caudillos federales, pero es una discusión no, bueno, va a explicar el maleficio esto. Y como decía, el cuarto tema es que se consagra la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, donde los porteños eligen su jefe de gobierno. Parece un tema menor, no lo es. Muy bien. ¿Y qué pasa de ese sistema político cuando empieza a funcionar? Que por 2 veces un gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires pierde una elección presidencial con un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Miren si funciona o no funciona. Duhalde pierde con De la Rúa, Scioli pierde con Macri. ¿Funciona o no funciona? Y los presidentes, es decir, que los presidentes de la coalición antiperonista vienen de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que los porteños tan boludos no son, se clavaron 2 presidentes, los bonaerenses ninguno. Ojo, ojo con eso. 2 a falta de 1. Y los presidentes peronistas vienen de provincias más chicas, La Rioja y Santa Cruz. Recuerden cuando Pratay dijo, no va a ser cuestión que venga alguien de Santiago del Estero, un ignoto de Santiago del Estero, que está aludiendo que el sistema de 1994, la Constitución de 1994, consagra un esquema por el cual la coalición peronista solo puede venir de la periferia de la Pampa Húmeda, y la ciudad de Buenos Aires se vuelve un elemento clave en la construcción del referente político de la coalición antiperonista. Y tanto funciona así que 2 veces, en 1999 y 2015, un gobernador de la provincia de Buenos Aires pierde la elección contra un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Miren si el sistema de reparto de recursos federales en contra de la provincia de Buenos Aires funciona o no funciona. Muy bien.
Y entonces, ¿qué hace Mariu que pone esa cara así? Bueno. Entonces, vamos a volver a repasar algunas discusiones sobre esto. 2 veces los gobernadores de la provincia de Buenos Aires fueron primero vicepresidentes de la Nación, que son los 2 que después perdieron las elecciones. Duhalde, que era vicepresidente de Menem en el 91, iba a ser gobernador, y Daniel Scioli, que era vicepresidente de Néstor Kirchner en el 2007, que va a ser gobernador. Bien. Duhalde, que comprende esta situación, dice, la provincia de Buenos Aires tiene una escasez de recursos coparticipados nacionales. Y yo, solo, si voy a ser gobernador, voy a estar atenazado, sobre todo por el área metropolitana, que es el gran talón de Aquiles, en un escenario de desindustrialización. Recordemos la primera desindustrialización de los 90, ahora vamos a hablar del problema del área metropolitana. Entonces, Duhalde, ¿qué le dice a Menem? Bueno, no. Fondo de reparación histórica del conurbano. ¿Sí? 10% de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, claro, no se puede modificar la coparticipación por lo que yo dije, tienen prácticamente rango constitucional las alícuotas. Entonces hay que sacar plata de otro lado y la provincia lo que quiere es un recurso extra de goteo directo, no discrecional, de los aportes del gobierno nacional para sostener su gobernabilidad. Muy bien. Y aparece el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano como una discusión al interior del peronismo de ese entonces respecto de qué rol iba a tener un gobernador de la provincia. Y efectivamente el fondo aparece. Y es un 10% del impuesto a las ganancias y durante un tiempo ese fondo tiene un rol que, bueno, lo implementa Duhalde del modo que lo implementa Duhalde, no viene al caso discutirlo, pero digo, hay un fondo que tiende a compensar la pérdida de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. Quiero decir con esto, llegado hasta acá, que el gobernador que asume la provincia de Buenos Aires encuentra sus finanzas públicas estructuralmente desbalanceadas. Con lo cual se vuelve un dependiente del poder nacional en la provincia más importante del país. ¿Sí? Muy bien. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto? Hay otra opción que tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires que parcialmente se ejerció durante el gobierno de Scioli, parcialmente. La nación argentina en su fundación, en lo que es la Constitución de 1853, establece que las provincias son preexistentes a la nación. Y las provincias delegan, por eso dicen que los senadores son los padres de la patria, ¿vieron? Porque representan a las provincias que son preexistentes a la nación. Ese mito está. Yo fui diputado, nos trataban bastante peor que los senadores, con respeto por todos los senadores, incluida la compañera expresidenta. Pero los senadores representan las provincias son preexistentes a la nación. Este es un país muy federal, hay que tener muy en cuenta eso. Y al ser preexistentes, delegan un poder tributario en la nación que son estos impuestos nacionales. Los impuestos, ¿sí?, sobre la renta, el consumo y el patrimonio son de alcance nacional y se coparticipan y se recaudan nacionalmente. Pero hay otro poder tributario que las provincias no han delegado a la nación y son sobre los impuestos objetivos, es decir, las actividades industriales, comerciales, primarias que haya en la provincia, impuesto a los ingresos brutos, se conocen.
los impuestos sobre exteriorizaciones objetivas de riqueza, es decir, inmuebles urbanos y rurales, y los autos. Es decir, las provincias pueden tener política tributaria y recaudar sobre actividades económicas que se realicen en la provincia, sobre inmuebles y sobre autos. Son los que también sellos, transacciones, pero esos son los más importantes. Es el poder tributario no delegado. Las provincias son preexistentes a la nación. Una parte para constituir la nación delegan poder tributario, otra parte no lo delegan. Una discusión que hubo, que la tuvo Duhalde, que la tuvo Scioli, fue qué hacemos con ese poder tributario. Si nosotros intentamos superar el bache fiscal, es decir, nos queda todo claro que por imperio de la Constitución de 1994 la provincia de Buenos Aires arranca con un desbalance fiscal de origen, cualquiera sea su gobernador. Muy bien. Intentamos recuperar recursos con el poder tributario no delegado, esencialmente grabando ¿qué? El impuesto inmobiliario rural. Que hay rentas en las hay. ¿O no? Bueno, Duhalde no, Scioli hizo un intento. Duhalde directamente arregló con los sectores agropecuarios más poderosos y prácticamente licuó el impuesto inmobiliario rural. Scioli no, Scioli recuperó, lo evaluó y avanzó. Y curiosamente Vidal también ahora, pero eso ahora vamos a ver este desarrollo. Muy bien, estamos en el 91, Duhalde dice yo voy a ir a la provincia pero quiero recursos, crean el fondo del conurbano, 10% del impuesto a las ganancias, muy bien, y comienza a funcionar. Luego, con el transcurso del tiempo, ese fondo se congela. Y ningún presidente, para ser justos, de las provincias, ningún presidente peronista, de las provincias más chicas, tenía ganas de seguir destinando recursos coparticipables al fondo del conurbano, con lo cual lo fueron licuando. Muy bien. Vuelve el desequilibrio estructural a la provincia de Buenos Aires en términos fiscales. ¿Correcto? Con lo cual, la provincia de Buenos Aires se ve permanentemente sometida a tensiones de dos índoles. Una de la economía real, y vamos a vincularla al área metropolitana, y otra de lo que es su rol como efectora del sistema de salud, de educación, de obras, porque tiene recursos, o sea, el 90% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires es gasto corriente. Y de eso un 70% son sueldos. Es muy difícil, un gobernador se vuelve un pagador de sueldos. Digo, no sé si se va desentrañando el maleficio, no hay un maleficio. El problema es plata. Veo que dicen, hay un maleficio, nunca llegará, no. Creo que esta está mejor. A ver, ya está. Creo que se escucha, ¿no? Sí. A ver, ahí estamos mejor. A ver, ahí estamos mejor. Bueno, entonces vamos fijando cosas. El Pacto de Olivos definió una constitución, la constitución definió un régimen de reparto de recursos en contra de la provincia, consagró una representación parlamentaria en el Senado también en contra de la provincia y consagró al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que clavó 2 presidentes. Y por el otro, define que estructuralmente la provincia de Buenos Aires siempre está fiscalmente débil. El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano intentó resolver y darle autonomía. Es curioso, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un país muy federal, es el gobernador con menos autonomía en términos de recursos. Muchos dicen que esto nace desde Roca y probablemente sea así.
Ningún presidente quiere tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires poderoso, tal vez. Pero esa es la realidad de la Argentina. Muy bien. Teníamos entonces eso y teníamos la discusión que Duhalde no dio y que Scioli dio parcialmente sobre el impuesto inmobiliario rural. Desde el lado de los recursos. Desde el lado del gasto, la provincia de Buenos Aires prácticamente tiene un gasto muy atado a gasto corriente y mucho peso de los salarios, con lo cual limita mucho, al ser muy rígido el gasto, las posibilidades de política fiscal. Todos conocemos ese recorrido, todos sabemos qué ocurrió electoralmente y todos llegamos a la discusión del 2015, donde hay desde Armendáriz un gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernadora no peronista. Muy bien. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora vamos a ver luces y sombras de esta discusión. Cambiemos se dio cuenta de esta situación, no es que son tontos, no es que son tontos. Y la gobernadora recibió un incremento de recursos del 45% en el 2016 y del 36% en el 2017. Y va a un 40% este año, que ya empieza a tener otros problemas. O sea, el primer dato que hay es que a la gobernadora le ponen un caño de plata fuerte de recomposición de recursos por aportes directos del Tesoro Nacional, pero se abren dos discusiones. Si queda claro que no se puede ampliar porque todos los gobernadores, y eso fue el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, reclaman recursos autónomos, por goteo, no discrecionalmente el aporte del Tesoro Nacional, sino por goteo. Entonces, ustedes saben, y lo acabamos de reseñar, que el régimen de coparticipación federal es prácticamente inamovible y que salvo que el gobernador avance mucho sobre el impuesto urbano, el impuesto inmobiliario rural, no va a tener recursos propios y que el fondo del conurbano estuvo congelado. Entonces cambiemos en una discusión interna donde Vidal discute con Macri, tal vez como Duhalde discutió con Menem, empieza a reclamar la posibilidad de tener autonomía en la provincia de Buenos Aires de recursos. Y si no pueden ir por los tributos nacionales, ¿por dónde van? El ANSES, la recaudación previsional. La batalla que se dio a fin de año en las calles, en la reforma previsional, el grueso de ese dinero que sacan del ANSES va a parar a la provincia de Buenos Aires para recomponer el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. O sea que las batallas por recursos de la provincia de Buenos Aires son históricas, entre el gobernador y el presidente, porque la provincia está naturalmente desbalanceada y Cambiemos pretende resolver la situación con el ANSES. Hubo dos cuestiones con respecto al ANSES. Uno, restituirle, y eso no es solo a la provincia de Buenos Aires, pero indudablemente esa restitución la más beneficiada de la provincia de Buenos Aires, el 15% que le retenía a todas las provincias de coparticipación para subsidiar las cajas deficitarias de jubilaciones. Bueno, eso empezó a restituirse al 3% por año, con lo cual la provincia de Buenos Aires a esta altura ya está recibiendo 3, 6, 9% más de coparticipación de lo que tenía. Eso le da oxígeno. Y segundo, la recomposición del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano con plata del ANSES.
que lo lleva a 45.000 millones de pesos. Con lo cual Vidal cuenta con una enorme cantidad de recursos que antes no tenía. Y eso le dio cierto oxígeno hasta el año pasado. No era solo poner cara de bueno, sino también poner plata. ¿Sí? Ya no es el 10% del impuesto a las ganancias, ya no son los adelantos del Tesoro, ya no es la discusión que se dio originalmente, hija del Pacto de Olivos, que nadie modificó, ahora fue la discusión sobre el ANSES. Recordemos que Vidal se sacó una sugestiva foto con Lorenzetti para lograr la recomposición del Fondo del Conurbano, apelando a un fallo de la Corte, que es una ley que no... Pero la realidad es que se quedó con 45.000 millones de pesos por año que provinieron del ANSES. A partir de la reforma previsional que el gobierno hace en diciembre del año pasado, que recordemos que fue una batalla en las calles, fue un triunfo pírrico del gobierno, porque a partir de ahí la imagen, más allá de la crisis que se desata a partir de marzo, comenzó a caer. Con todo esto que estoy diciendo o tratando de caracterizar que la coalición peronista viene por la periferia de la Pampa Húmeda y la coalición antiperonista viene de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos es lo que ha pasado en los últimos 20 y pico de años. Que esto nace de que no hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires fuerte. ¿Por qué? Porque la provincia está estructuralmente desbalanceada en sus recursos. ¿Sí? Pero que aparece algo nuevo a partir de la llegada de Cambiemos, que es que hay una coalición antiperonista, pero que el gobernador también es parte de la provincia de Buenos Aires, es parte de la coalición antiperonista. Ese sí es el dato nuevo. Y que por lo tanto Cambiemos apela y manotea las cajas del ANSES para sostener la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a incorporar, hasta acá más o menos me siguen, si no me interrumpen, me dicen que soy poco claro, qué sé yo. Vamos a incorporar otro ingrediente y vamos a llegar al presente, la discusión del actual presupuesto. Vuelve a aparecer dos cuestiones. Los gobernadores de la periferia, de la Pampa Húmeda, que en el marco del ajuste del Fondo Monetario Internacional quieren zafar como pueden, y entonces vuelven a colocar a la provincia de Buenos Aires como el pato de la boda de esta discusión, en el reclamo de la frazada corta. Es decir, los gobernadores no dicen volteemos el acuerdo del fondo y hagamos una cosa expansiva. Lo que dicen es, bueno, pero a ver cómo a mi provincia le pega menos. Para que mi provincia le pegue menos, otra vez Mariú con esa cara. Wow. Y a su vez, esto dispara por primera vez, que no estaba presente en el plano político, una interna al interior de Cambiemos. Recordemos el intento de golpe, si se quiere institucional o palaciego, cuando el dólar tocó por primera vez los 42 pesos, donde Vidal, Larreta y Sanz se fueron a ver a Macri a pedirle medio gabinete. Y Macri heroicamente se retiró a jugar al pádel a su quinta, resistió el golpe y dejó en Olivos, defendiendo Olivos, a Marcos Peña. Y después apareció en otra frase heroica, creo que fue Abeluto, diciendo que Marcos Peña y Macri eran Tom y Jerry. Resistencia de un gobierno a sus instituciones. Y Carrió tuiteando desde una chacra diciendo que ella no iba a ir a hablar pavadas a Olivos. Pero la realidad es que Vidal, Sanz y Larreta se fueron a pedirle medio gabinete. Con lo cual por primera vez aparece una crisis ahí. Que es que es evidente que la provincia va camino a una situación complicada. Macri respondió además, después de resistir el golpe,
desde Manhattan lanzó su reelección. Una cosa increíble, lanzar su reelección a presidente en Wall Street, pero lo hizo. ¿Por qué lo hace? Porque las tensiones son muy grandes en este marco. Y otra vez la provincia de Buenos Aires vuelve a estar en el centro de la escena. Pobre, la provincia de Buenos Aires no logra colocar un presidente, pero se vuelve un hackeador de todos los presidentes. Algunos dicen que si no es gobernable el área metropolitana, no es gobernable el país, eso se sabrá. Pero sí es real que hay una tensión. Y que el intento de recambio de gabinete que hubo en ese fin de semana, cuando el dólar trepó por primera vez a 42 pesos, y en el momento que Ducón me manda el presupuesto y se habla de la renegociación con el fondo, porque es evidente que el recorte del fondo sojero, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, coparticipar por primera vez rentas de aduana, eso significó un avance más federal todavía del país. 30% de los derechos de exportación sobre la soja se coparticipaban. Pues el gobierno lo liquida. ¿Lo liquida en qué momento? En el momento en que reimplanta las retenciones y se devalúa un 36% en un mes. O sea, en el momento que se amplía la base imponible de los derechos de exportación y va a haber más recaudación, ¡pum!, saca la coparticipación. O sea, ahí aparece la pelea. Yo me quedo con los recursos nacionales. Y lo que es sorprendente es que los gobernadores no chillaron. Sí, los municipios chillaron, porque es un fondo, esa crisis. Es decir, es sorprendente que el gobierno llama a discutir el presupuesto y al mismo momento rompe un recurso coparticipable. Ahora, la principal afectada son los municipios, indirectamente a través de la provincia de Buenos Aires. Recorte del fondo sojero. ¡Pum! Caída de la recaudación de ingresos brutos por imposición del pacto fiscal, que tuvieron que bajar las alícuotas. En la provincia más rica tuvieron que bajar las alícuotas, con lo cual hay una caída de 8 puntos en el impuesto a los ingresos brutos. Y tercer punto, ¿qué es lo que los gobernadores le dicen para morigerar el tema de los subsidios? ¿Por qué no les traspasar a las distribuidoras eléctricas las aguas y transporte a la provincia de Buenos Aires, como nosotros nos hacemos cargo de nuestra provincia? Porque la provincia de Buenos Aires, con lo cual Vidal agarra el paquetito de Denore, de Subraiza, más el transporte. Con lo cual tiene dos salidas: o subsidio o pega un tarifazo, con lo cual sus probabilidades electorales vuelve a operar el maleficio, pero que agudiza las tensiones entre Macri y Vidal. Y otra vez la provincia de Buenos Aires está en un escenario muy complicado de quiebra fiscal, porque pierde el impuesto estrella del poder tributario no delegado, ingresos brutos. Le cortan un fondo coparticipable importante como el fondo sojero. Le van a traspasar los servicios. Digo, para que tengamos claro, que a mí me toca por iniciativa de Verónica ir a las audiencias públicas de los servicios cuando hay aumento de tarifa. No se va a poder hacer una sola tendido de agua corriente y cloaca en la provincia de Buenos Aires, porque AISA, la tarifa solo puede dar, y eso pasa en todas partes del mundo, no en nosotros, para mantenimiento y operación, pero nunca para extender la red. Entonces, la situación en esta discusión presupuestaria larvada que se está dando va a transformar otra vez a la provincia de Buenos Aires en hacerse cargo de un montón de servicios y en sufrir recortes en sus recursos. Más, y eso ya es torpeza propia de Vidal, los 10.200 millones de dólares de deuda nominada en dólares que se han devaluado un 100%, que la va a tener que renegociar. O sea, default y desequilibrio fiscal. Otra vez el maleficio. Muy bien. Hasta acá llegamos a la composición y los límites que tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires para hacer política pública por la escasez de recursos y su tenaza en el dispositivo federal del país. No sean gobernador de la provincia de Buenos Aires, mejor es el jefe de gobierno de la ciudad. Es más fácil, hacen vereda y llegan a presidente, sin mucho esfuerzo. No sé. Uno no hablaba y otro mejor que no hablara, porque
pero llegaron. No es un tema menor en el dispositivo político. La provincia de Buenos Aires tiene una gran zona rural muy rica, obviamente no la tengo que describir, que es núcleo de la expansión agropecuaria del país y proveedora de dólares. No es generadora de empleo y no es un sector muy importante dentro del PBI, 10 puntos del Producto Bruto, el sector rural, pero es superavitario en divisas. Y tiene un área metropolitana hiperdesarrollada, con todos los problemas que supone tener un área metropolitana. No es que el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, como le dicen, es producto del problema del área metropolitana de Buenos Aires. Todo el mundo hay problemas en el área metropolitana, en las áreas metropolitanas. El área metropolitana de Buenos Aires, que es el otro aspecto, es el aspecto que si no hay industria, no tiene horizonte productivo. Es muy difícil que pensemos una situación de equilibrio social y urbano en el área metropolitana de Buenos Aires si no hay un desarrollo industrial. Es imposible el desarrollo. Efectivamente, todo estuvo dado desde el primer peronismo para que el sector núcleo rural subsidiara el área metropolitana a través de darle competitividad a la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, tener industria no es un problema de competitividad, es un problema de decisión política. Uno tiene industria o no tiene. No es que nosotros vamos a competir con Eritrea, todo eso, olvídense. No existe eso. Es decisión política. Yo estoy dispuesto a sostener un desarrollo industrial. El área metropolitana, para tener industria, requiere, por un lado, el superávit de divisas del agro, que le permite importar insumos baratos y sostener la producción en insumos industriales que después relabora materias primas, como se dice en la jerga. Tiene la mano de obra ahí. Sí, primer tema de una elaboración de producto. Materia prima subsidiada a través de las divisas del agro. Segundo, mano de obra que está radicada y está ahí, más allá de lo que fue originalmente gracias. Las migraciones internas. Y el tercer insumo es la energía. Energía barata, divisas y mano de obra producen industria. Y esa industria abastece un mercado interno. Sí. Sin industria, sin política industrial, no hay área metropolitana sostenible. Después podemos tener todos esos planificadores urbanos que nos van a decir que el área metropolitana, que convive la gran riqueza de San Isidro contra la pobreza extrema de La Matanza y que todo eso sí, y la movilidad sí, pero si no hay industria, todo eso no habría si hay industria. Entonces la provincia de Buenos Aires reúne la conflictividad de sectores dentro de sí misma, porque está el sector rural que se niega a entregar las divisas para subsidiar la industria y están los sectores de trabajadores que reclaman esas divisas para poder tener industrias. Eso se vio en el voto a lo largo de la historia y en el 2017 más. Sí.
es la Argentina rural contra la Argentina industrial. Y esas tensiones suelen trasladarse al interior de la gobernación de la provincia y alterar cuestiones de gobernabilidad. Las oleadas de desindustrialización terminaron dejando población sin destino productivo, que sostenida en el tiempo produce el proceso de degradación y desequilibrio social que todos conocemos y que no es resuelto solo por la acción social. Sí es cierto que fue un gran mérito de nuestro gobierno, se construyó un estado de bienestar de nuevo tipo, que logró independizar el derecho social de los adultos mayores y de los chicos de las condiciones de empleo. ¿Pero por qué? Porque arrastramos 12 años de desempleo de 2 dígitos entre 1994 y 2006. Y el desempleo crea una desestructuración muy grande en el tejido social. Entonces, la reparación de la ampliación de la cobertura previsional más allá de la condición de empleado y el salario familiar o la asignación universal por hijo más allá de la condición de empleado del jefe o jefa de hogar fue lo que cambió una lógica que provocó una inyección de recursos asociado, por supuesto, a una recuperación industrial y transformó el área metropolitana en un área mucho más amigable. Ahora, lo decisivo del área metropolitana es la industria. Y para que haya industria tiene que haber dos cosas: las divisas del agro, o en general no solo del agro, también de la minería y demás, y la energía. Este gobierno lo primero que hizo fue al revés: abre la importación y recompone la tasa de ganancia de la energía y del agro en contra de la industria, con lo cual produce la quiebra. Y vuelve a colocar al área metropolitana en condiciones de ingobernabilidad y tensión. Al tiempo que, vuelvo atrás, a Mario le están rompiendo el presupuesto. No es el mejor de los mundos. No es el mejor de los mundos. Entonces, hay una gran discusión sobre el área metropolitana y sobre su horizonte, que es una discusión mentirosa, porque el área metropolitana en nuestro gobierno funcionó bien porque había industria, había mercado interno, no más. Después podemos discutir si los zapatos que se hacían no eran tan lindos, si qué sé yo qué. Bueno, sí, era bien. Pero había industria. Entonces eso cambia completamente la lógica. Y además había otra virtud. Había dos virtudes. Una en la industria más sofisticada, como la automotriz, la metalmecánica, y otra más sencilla, como la textil y demás. En esa industria era endógena. Es decir, ¿qué pasa? El área metropolitana tiene suficiente cantidad de millones de habitantes, 12, para ser en sí mismo un mercado. Entonces, se daba, y La Matanza fue un ejemplo, una aglomeración industrial de fábricas que abastecían la zona y se generaba un circuito endógeno. Eso fue novedoso, interesante, porque ahí bajaba el costo de flete, el dinero quedaba dentro del área metropolitana. Era una cosa
¿Y qué pasaba además? Que eso tuvo que ver también con los acuerdos con Brasil, o lo que fue la UNASUR, el Mercosur y demás, no es tema de hoy, pero que también tuvo un impacto muy favorable sobre la industria bonaerense. ¿Qué es lo que se llama la escala? Siempre dijeron, sí, bueno, pero el mercado interno de Argentina no da para hacer, no tiene escala. Bueno, Brasil se convirtió en nuestra escala. Es decir, muchas industrias, el emblema es la automotriz, aprovechaban a vender en el mercado interno al tope de su producción y entonces distribuían todos los costos fijos entre los argentinos y exportaban a costo variable lo que les sobraba a Brasil. Y se llegó a un punto que vender en Quilmes era como vender en San Pablo, lo cual no estaba mal. Bueno, eso también se rompió. ¿Sí? Pero el impacto sobre la industria, es decir, el recorrido a partir del 2004 más o menos, del desarrollo industrial, era absolutamente sustentable en el área metropolitana. No es cierto que no. Después, claro, vienen los tipos que querían ir a Miami, trabajaban en una fábrica pero querían que abrieran las importaciones para él poder importar. Digo, ahí hay todo un problema de la globalización y cómo enfrentarla, pero esa es otra discusión. Pero la realidad es que el área metropolitana había, por lo menos, en los bienes difundidos como textiles, carpintería metálica, calzado, juguetes y demás, había logrado un grado de sustentabilidad interesante. Es cierto que después los empresarios hicieron caer la inversión, cuando no había dólares, presionaban con los precios, pero eso era manejable. Ahora, el quiebre industrial que provoca la apertura importadora, el cambio de ecuación de la energía, donde la energía se vuelve carísima, más el favorecer que el agro no liquide divisas, termina por romper el modelo industrial. Y hay 12 millones de personas que pierden horizonte productivo. No son 12 millones, pero digamos, es sorprendente, inclusive, y uno lo ve en La Matanza en este tiempo, cómo la caída del sector formal arrastra al informal mucho más rápido. La Matanza es un distrito que linda con la capital federal hacia el suroeste. Entonces, bueno, tiene una zona residencial como Ramón Mejía, de clase media muy alta, que también todo ese primer cordón de la ciudad era industriales que le había ido bien y se acercaban a la capital federal. Eso pasa en Barracas, bueno, crean esas zonas residenciales donde tienen la fábrica. En San Justo, en Usuriaga, el diseño del área metropolitana es así. Y más al sur, donde lo que sería el tercer cordón, porque La Matanza es transversal los tres cordones, primero, segundo y tercero, empieza el área más informal, más pobre, más... Ahora, el impacto favorable de la expansión industrial arrastraba la economía informal. Por las changas, la gastronomía, el servicio doméstico, es decir, un montón de cosas que producían, voy a usar una mala palabra, un derrame hacia la economía informal. El golpe sobre la economía formal arrastra al hundimiento a la economía informal. Y los tres cordones del área metropolitana, el más residencial, que linda con la capital, el más industrial, que es el segundo cordón, y el tercer cordón, que es el más informal, terminan un... Fíjense que el que está en la economía formal está más pegado a la capital y el que está en la economía informal está más en el tercer cordón. Y en el medio hay como un desarrollo de la cuestión industrial. Bueno, el golpe es terrible. El golpe es terrible. Y eso arrastra a la economía informal de un modo singular. Obviamente cierran restaurantes, cierran tiendas, comercios, los plomeros, los electricistas, los albañiles, los pintores van arrastrados a la caída del empleo industrial. Quiere decir que el área metropolitana, frente a una política de apertura como esta, rápidamente está impactada. Gracias, Claudia. ¿Te puedo agregar algo? Sí, dale. Recuerdo cuando estábamos en el gabinete y cómo se notaba cuando participábamos con Roberto en la mesa de diálogo
cómo se notaba el enorme colchón que significaba, sobre todo antes de la devaluación, la asignación universal por hijo, las pensiones, glaciables, no glaciables, la enorme cantidad de pensiones que se expandieron en nuestro gobierno, porque lo que parecía que iba a ser un estallido inminente termina rebotando con ese colchón que lo atempera. Perdón, pero quería agregar... es así. Ellos aprendieron también, ¿eh? Claro. Stanley no es que hace un mal laburo dentro de lo perverso de este modelo, pero también no permiten el hundimiento al quinto infierno. Lo que pasa es que el ajuste es tan feroz, y ahora sí me parece que ya no hay bolsa de comida que aguante, pero digo, esto que dice Claudia es notable. El colchón de protección social atemperó. Lo que termina desarmando son las tarifas, sobre todo en gas, que se calefacciona y se cocina, que es la más... Porque la luz, no digo que esté mal, no digo que no se use la luz. Obviamente el consumo de energía, tanto en gas como en energía eléctrica, es un síntoma de bienestar. Pero la energía eléctrica siempre fue más de clase media, de ingresos medios, medios altos, porque uno ilumina más cuando tiene ambientes más grandes, enchufa más electrodomésticos. El gas es más popular y es más básico, más insumo básico. Entonces esas rupturas son muy fuertes. ¿Qué pasa del lado de las empresas? Todas las empresas pequeñas y medianas, ustedes tienen que pensar que nosotros dejamos más o menos 450.000 empresas pequeñas, 120.000 medianas, lejos de la cúpula. Estamos hablando de casi 700.000 empresas. Todas están integradas, todas están integradas a cadenas de producción o de comercialización. Las autopartistas con las automotrices, la carpintería metálica con las siderometalúrgicas, digo. Y no hay una empresa que haga todo. O cadenas de comercialización, le venden a los supermercados chinos, distribuyen los almacenes, y cada uno se las rebusca. Ahora, casi todas las empresas, pequeñas, inclusive las medianas, tienen que pagar a los 30 días los sueldos, los impuestos, los servicios, y normalmente cobran los 60 o a los 90, con lo cual siempre viven estranguladas en su capital de trabajo o no. Si tienen la rueda, funciona. Además, en nuestra época los bancos públicos cubrían ese bache de 40, 60 días, le cambiaban un cheque barato, le daban crédito en cuotas, se buscaban formas, los proveedores. Cuando yo meto una tasa que hoy está en el 73%, me da vergüenza hasta decirlo, rompo todo ese esquema. Pensemos que están necesitando 60 días de financiamiento, 40 días de financiamiento, lo rompo, lo hago polvo. El otro día, hablando con un fabricante de colchones, porque bueno, con la inundación teníamos que acelerar la entrega de colchones y demás. Me decía, Felipe, ustedes son buenos pagadores, pero me pagan a los 90 días. Y yo le digo, sí, es el trámite administrativo, ¿qué quiere? No puedo sacar la plata y dársela, tenemos que hacer todo el proceso administrativo. Y digo, pero el riesgo matanza es un riesgo bueno, estamos bien. Vaya con la orden de compra y descuéntenla en el Banco Provincia. Ah, sí, me dice, y me cobra el 70%, el Banco Provincia. Es decir, esa cadena está rota. Entonces yo no puedo comprarle al fabricante de colchones para asistir las familias de evacuados. Al final lo resolvimos, pero quiero decir, lo resolvimos puntualmente, no como un mecanismo. ¿Por qué? Porque él tiene que comprar insumos. Los insumos es poliuretano. El poliuretano lo da Petroquímica Mosconi. Petroquímica Mosconi se lo dolariza. Él no sabe a qué precio me lo va a vender a mí.
Y yo por razones administrativas, antes de los 60, 90 días no le puedo pagar, pero era antes, él agarraba la orden de compra en firme, bueno, yo ya gané, tengo la orden de compra en firme, Matanza es buen pagador, me va a pagar, me doy vuelta, voy al Banco Provincia y la descuento. Y me anticipan el capital de trabajo. Bueno, listo, se acabó eso. Es decir, hoy, en el área metropolitana, las empresas, y digo el área metropolitana porque es donde más impacta todo este circuito, están cuidando el capital de trabajo. ¿Por qué? Si vendo el stock, ¿a qué precio lo repongo? Y no sé. Y si no lo vendo, lo tengo que financiar. ¿Y cómo hago? Entonces, esta ruptura, además de la ecuación de costos, del sistema de cobros y pagos, tiene un impacto inmediato en el empleo. Y es donde más se siente. Por eso rápidamente nacen los clubes de trueque. Se le dio impulso a la bicicleta financiera rompiendo la rueda comercial. Sí. Miren, cuando la renta financiera le gana a la renta productiva estamos fritos. Cuando todos nos juntamos y tenemos, no sé, alguien, supongamos que heredó un departamento, lo viejo, ¿qué hacemos con la plata? Y la mujer le dice, viejo, ponelo en el banco. Y mirá si te vas a meter en un quilombo, comprar algo. Cuando eso pasa, estamos liquidados. Cuando los bancos ejercen la dominancia de las decisiones de inversión, cualquiera sea el agente económico, sea muy chiquito o muy grande, estamos fritos. No produce riqueza, cambia de mano. Juega contra el Estado, eso quiebra. Vamos a suponer a alguien que tiene 1 millón de pesos. Parece mucho, pero son $25.000 más o menos. Es una cifra importante, pero tampoco es infortunó. Ese capital no es una fortuna, es 1 millón de pesos. Ahora, la renta de ese capital mensual son $50.000 pesos, que sí es un montón de plata para alguien. O sea, con $25.000 yo voy a ver con el banco en pesos y todos los meses sin hacer nada me llevo $50.000 pesos a mi casa. Una jubilación mínima es 9.000. Dice la magnitud de la renta financiera, no hay ninguna posibilidad de que eso se sostenga en el tiempo. Lo que quiero decir, volviendo a la situación para redondear que me dice Claudia, en el área metropolitana se procesa una enorme conflictividad porque al romperse la industria, y es muy central el tema de la industria, se rompe el horizonte productivo y no hay nada que hacer, no hay migración, no hay. Sí, bueno, uno la ayuda con la remisería, la ayuda con un tiempito con el kiosco, pero quiero decir, no hay horizonte productivo si se rompe el modelo industrial. ¿Nuestro modelo industrial es imperfecto? Sí, probablemente sí. ¿Había llegado a un límite en el problema de la energía? Sí, seguro. ¿Teníamos una caída de demanda de Brasil que nos estaba impactando? Sí, es cierto. Todo soluble. Lo que no se puede hacer es romperlo. Y otro tipo lo rompieron. Al romperlo, las tensiones son enormes. Entonces yo quise correlacionar los límites que tiene un gobernador de la provincia para ser indulgentes con Mariú, pero a Mariú le van a tirar por la cabeza un montón de cosas, los límites y el impacto del proceso desindustrializador en el área metropolitana. Es una situación muy difícil, muy compleja. No hay equilibrio en la provincia de Buenos Aires si no hay una mayor autonomía de recursos fiscales, de algún mecanismo, y si no hay industria en el área metropolitana. No hay. No hay ninguna posibilidad. Entonces, me parece, además, con un agravante, que es donde más se produce el impacto, hay un doble pinza sobre los ingresos familiares o comerciales.
Alta inflación y alto desempleo. La crisis de 1989 fue de alta inflación y bajo desempleo. La crisis del 2001 venía con muy poca inflación, porque el 1 a 1 contenía inflación y alto desempleo. O sea, una de las dos variables era negativa. Acá son las dos. Alto desempleo y alta inflación, con lo cual el impacto va a ser muy grande. Este trimestre va a ser una cosa muy dura, que tiene que ver también con muchos diseños históricos. Podemos discutir el trazado de los ferrocarriles, el proceso de industrialización liviana, pero no es malo que haya un proceso de industrialización endógena. Acá nos quieren hacer ver que es malo. No es malo. No es malo que haya fábricas y al lado viva gente y la gente consuma lo que produce la fábrica. No es mentira, no es malo. Y muchas veces las industrias son imperfectas, muchas veces las industrias a lo mejor hay que cuidar el medio ambiente, pero si no, no hay horizonte. No hay horizonte. Alguien se levanta a la mañana en su casa, en el área metropolitana, y si no hay fábrica, no hay horizonte. No hay horizonte, no hay forma. Y después uno escucha todas esas estupideces que en un pueblo de la provincia de Buenos Aires uno puede dejar la puerta del auto abierta y no se lo roban. Y sí, porque tiraste todo el excedente de población al área metropolitana. Y te sacaste de encima a todos los tipos. ¿Qué vivo que sos vos? No, es fácil decir, ¿no viste que escuchás eso? Yo dejo la puerta abierta del auto y sí, flaco, pero la migración interna te la salteás. Entonces, por supuesto, alguien podría deslocalizar industrias, todo eso es cierto, pero viven 12 millones de personas, donde coexiste zonas residenciales, zonas industriales, zonas informales. Digo, si no hay un núcleo de un tejido productivo, pues podrá discutirse qué tipo de industria y más, pero si no hay tejido productivo en el área metropolitana, no hay sustentabilidad política, económica y social del área metropolitana. Y esto me parece que es clave. Y eso ocurre con por una provincia que estructuralmente tiene debilidad de recursos fiscales. Con lo cual, ese es el maleficio. Bueno, yo dejo acá. ¿Cuáles sean los problemas? Si eran económicos y también políticos, creo que están mezclados ahí, porque teníamos que haber políticamente poder marcar las dificultades que cualquier economía tiene, pero necesitamos tener elementos para salir a pelear. Eso nos va a pasar incluso para el año que viene, porque si ganamos vamos a tener que salir a bancar un montón de medidas con muchas dificultades. Necesitamos saber las dificultades que teníamos, porque es verdad que no podemos prometer el paraíso. Entonces, ¿qué techo teníamos en el 2015 y cómo podemos hacer? Voy a acoplar mi pregunta entonces. ¿Y cuáles serían, en ese contexto, las primeras medidas cuando ganemos en el 2019? Las que puedas decir. Lo que no salga de acá. Lo que no salga de acá. Adelante, bien fuerte. Bueno, mejor sigamos. Tengo una duda que es ¿por qué cuando hubo el proceso ese de evaluación que generó Aranguren en el 2014, creo que fue, la inflación se acopló a la devaluación, digamos, 40%. Y ahora, desde que está Macri, si nosotros tomamos las devaluaciones de Macri, no es los porcentajes que ellos dicen. 40, 15, si han devaluado como un 400%. Bien, gracias. ¿Otro más que esté por acá cerca? Adelante, bien fuerte y después vos. Dale, Pedro. ¿Qué tal, Leonardo, de Macarena? Yo quería preguntar, dada esta debilidad estructural de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde además, por efecto del proceso fiscal de ingresos brutos, las provincias se comprometieron a recabar sobre todo las actividades productivas. Siendo que el impuesto es el principal de la provincia de Buenos Aires, esto obviamente ya desequilibraba, por supuesto, y ahora con más razón aún. ¿Y qué podemos pensar para el futuro entonces en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires?
Y una última de Catalina Rueda. Sí, ¿qué tal? Su opinión respecto a que las medidas para desarmar la pelota de las de VAC hayan sido las de X y cómo se desarma esta pelota que está armando ahora. Gracias. Tengo otros 50 minutos. Bueno, primero vamos a hablar del 2015 y muy buena la pregunta de la compañera sobre lo que es una devaluación competitiva o no y por qué. La economía nuestra en el 2000, en realidad arranca el 2012, digamos, la segunda presidencia de Cristina se ve enfrentada a un escenario que en general se conoce como la restricción externa, es decir, la falta de dólares. Todo nuestro modelo logró una alta expansión con buena distribución del ingreso en la medida y con autonomía que las exportaciones podían financiar rápidamente la expansión del mercado interno. En términos de dólares, ¿sí? Un gran éxito que consiguió Néstor en el proceso de reestructuración de deuda, que es lo que logró la autonomía, fue la reestructuración de deuda, bajar muchísimo los servicios de deuda, producto, recordemos que nosotros ofertamos un 35 dólares cada 100 defolteados, más terminó siendo 67, 68, pero los servicios de deuda eran más o menos por año 7.000, 8.000 millones de dólares, y eso los calzó con las retenciones. La renta primaria pagaba la deuda, con lo cual todo el presupuesto quedaba libre, y eso daba una enorme autonomía. ¿Sí? Por el otro lado, las exportaciones en el marco de, después del no al ALCA, los encuentros entre los distintos mandatarios suramericanos produjeron un enorme vuelco a favor, además de la... Pues todos dicen la suba del precio de la soja, sí, bueno. Hubo una enorme expansión de las exportaciones con valor agregado a Sudamérica. Es decir, China fue para los productos primarios, pero Sudamérica lo fue para los productos manufacturados. Por eso yo hablaba de escala. Y una alianza estratégica con Brasil muy sólida. Para que todos tengamos claro, hay algo que se llama la dependencia externa. Esto puede parecer viejo, pero no es tan viejo y funciona. Que es que si nosotros queremos hacer crecer un punto el producto, o sea, la economía crezca un 1%, las importaciones se triplican, van por 3. Es decir, si yo quiero que la economía crezca 5%, las importaciones crecen 15%. Con lo cual lo tengo que financiar eso, con exportaciones o tomando deuda, o con inversiones. A partir del 2012 operan 3 factores. Uno, efectivamente, la reestructuración de deuda fue beneficiosa, pero caen vencimientos de deuda que se arrastraban del corralito, como el Bodel 2, el Bodel 15, que pesaban y que había que afrontar. 2, la energía, la expansión fuerte del proceso de consumo interno y de subsidio además al consumo interno provocó un estrangulamiento de energía. No es que no se producía toda la energía, sino que hubo que empezar a importar energía, con lo cual es otro peso dentro del desequilibrio de la balanza. Y 3, Brasil dejó de comprarnos o nos empezó a comprar menos. El precio de la soja va bajando, pero no era tan decisivo. Sí eran Brasil que deja de comprarnos, cae la demanda de Brasil. 2, hay mayor peso de los servicios de deuda. 3, el tercer elemento, la energía. Bueno, empieza la discusión de cómo se supera la restricción de dólares. Hay méritos. Normalmente, cuando hay restricción de dólares, los economistas aconsejan un enfriamiento de la economía, que es lo que están haciendo esto brutalmente. Pero nuestro gobierno siempre tuvo armónica la política monetaria y la política fiscal, que fueron en una sola línea expansivas. Si la base monetaria y el gasto público más o menos se expandía el 30% por año. Más o menos, a veces que fue el 25%, otra que fue el 32%, pero ahora, ¿eso qué hacía? Sostenía la demanda.
Ahora, evidentemente, la capacidad multiplicadora de política monetaria y política fiscal expansiva sin dólares no produce la expansión de la demanda que se produce cuando hay capacidad de tener dólares. Por eso, si vos siempre tuviste la política monetaria y fiscal expansiva, pero no tenías la oferta de divisas, el crecimiento era menor. No es que se cayó nada. Vos sostenías tenazmente, y eso fue un mérito de Cristina, sostener tenazmente la expansión de la demanda, pero evidentemente en esta relación 3-1 de las importaciones te chocás con el sector externo. Bueno, ahí hubo varias discusiones. Una discusión fue, una respuesta al tema de la energía fue la recuperación del 50% del paquete accionario YPF para recuperar áreas. Y había una ilusión, o no, que no nos ayudó, que los gallegos ocultaban áreas exploradas y no las tenían explotadas porque como nosotros le conteníamos la venta al mercado interno, querían reservarlas para otro gobierno. Eso no ocurrió tanto, si bien la producción de petróleo se elevó. Y el otro tema que nos sale, no es que nos sale mal, Vaca Muerta era rentable en ese momento, dicen que es con menos, pero en ese momento, lo explica Galucho, yo estaba en el Congreso en ese momento, viene a explicarlo, era rentable a razón de más o menos $75 el barril de petróleo. Y bueno, fue un momento que el barril de petróleo llegó a $40, con lo cual el subsidio era imposible. Entonces, la gran apuesta de expropiar el 50% del paquete accionario YPF y con eso quedarse con las áreas, algunas centrales que estaban ocultas, que no era tanto, y otro que íbamos a poner en valor Vaca Muerta y no nos daban los costos, bueno, no permitió bajar las importaciones de energía. Y el otro tema, que era el frente externo, nos encaminábamos a resolver la cuestión remanente de los problemas remanentes del default que permitieran un flujo de inversiones. No era que íbamos a tomar deuda, pero por ejemplo el arreglo con el Club de París que lleva adelante Axel con bastante éxito, ¿qué preveía? Preveía que los países que estaban en el Club de París nos iban a financiar insumos, porque a ellos les interesaba también, porque Europa tenía mucho stock y podía financiar los equipamientos. Era importante arreglar con el Club de París para que hubiera eso que se llama crédito atado. Bueno, yo te financio si vos me compras mis maquinarias. Había una previsión de eso. Entonces pensaba, con el 50% recuperación de YPF y las áreas de energía, y por el otro lograr financiamiento de carácter industrial o comercial por la vía de arreglar con el Club de París. Ahí nos topamos con pieza. Ahí el castigo que sufre la Argentina es el castigo por haber sido el único país que destruyó capital financiero. Digo, es un país que dijo, yo destruyo capital financiero. Eso es imperdonable. Fue el único país que fue y renegoció con una quita enorme. Bueno, el fallo de Griesa, ¿qué hace? Que las potencias europeas digan, no, si no arreglan, si no tienen que ir al fondo, bueno, empiezan a operar los dispositivos de control financiero y no frenan esa palanca de financiamiento que hubiera podido superar la restricción externa. Y hay un tema que es más estructural. Es cierto que nosotros siempre tuvimos superávit comercial y pudimos ir afrontando porque se habían acumulado reservas, y muchas. En 2011 eran 48.000 millones de dólares de reservas, se termina en 26.000, pero todo eso se usó para desendeudar, no para fuga. Decís, sí, cayeron las reservas, pero fuimos pagando pasivos. O sea, teníamos menos reservas, pero también teníamos menos deuda. ¿Se entiende eso? Por ahí nos veíamos compelidos, por ahí hubiera sido mejor no hacerlo, reprogramar, bueno, eso son discusiones, pero la realidad es que el fallo de Griesa golpea a la Argentina en el momento que Argentina va a reordenar su sector externo. No hacer la barbaridad que hicieron estos tipos, pero digo, obra como un torniquete. Entonces, nos restringe la posibilidad de financiamiento y no recuperamos la energía que esperábamos recuperar, por lo menos en ese plazo. No obstante, el gobierno sostuvo la demanda.
y empezó a volcar, paradójicamente se dio porque Argentina es muy dinámica en esas cosas, es un proceso de sustitución de importaciones más acelerado. Y tal vez mejoró mucho el tema de la construcción con el Procrear, es decir, logramos volcar parte de la demanda a bienes no tan importados. ¿Sí? La construcción es menos demandante de divisas porque es una industria madura, salvo que no quieren comprar porcelanato de tal y qué sé yo, en general todo se hace acá. Que no es lo mismo que la electrónica. Ahora nadie prescinde del iPhone, todos querían vivir en la frontera del consumo global. Bueno, pero eso también tiene un tema cultural. Esta es una opinión mía, no compromete a nadie, solo a Federici, ni a Magari, ni a Bernaza, ni a Cristina. Digo, si nosotros en un futuro gobierno nacional y popular vamos a plantearle a la población que van a vivir en la frontera del consumo global, vamos a fracasar y nos vamos a quedar sin dólares de nuevo. Porque no hay forma. Por esto del 3-1, si yo quiero expandir el mercado, el crecimiento económico sobre la base de mucha demanda importada, tengo una relación 3-1. Salvo que, como pasó en un primer momento, tengo un shock de exportaciones muy grande que me permite sostener ese 3-1. Pero a la larga, y a nosotros nos duró bastante, nos duró 8 años, pero a la larga eso se estrangula. Va a meter deuda. Entonces me parece que hay una discusión. A ver, si lo llevamos al extremo y uno pudiera organizar todos los recursos de la Argentina como quiere, es un país que tiene alimentos, textiles, construcción. Podríamos hacer que todos vivieran bajo techo, vestidos y comidos. Ahora, evidentemente eso no satisface las aspiraciones de todos. Bueno, qué sé yo. Quiero decir, la movilización de recursos internos de la Argentina es posible. Lo que pasa es que, bueno, eso... y otra cosa que es muy claro, y esto lo dijo Melconian, con lo cual me libera de cualquier sospecha. No es lo mismo el tipo que compra $1 para importar una máquina que el tipo que compra $1 para gastárselo en Miami. No puede ser igual para superar la restricción externa. Ahora, ¿qué límites, volviendo a la pregunta concreta, qué límites tuvimos? Ausencia de dólares, es decir, las exportaciones ya no se reflejaban con capacidad para poder financiar las importaciones. ¿Por qué? Porque Brasil había dejado de comprarnos, porque el peso de los servicios de deuda era mayor, que en el marco de la reestructuración igual había que pagarla, era mayor, y porque teníamos el desequilibrio de la energía. Esos fueron los 3 factores más importantes. Tratamos de resolverlo con la expropiación de YPF, y tratamos de resolverlo con un ordenamiento financiero de crédito comercial que, bueno, nos rompió Uriesa. Y en el caso de Vaca Muerta cayó el valor del petróleo en el momento que nosotros recuperamos Vaca Muerta. Hoy lo tiene 75 el petróleo, o sea que, y según dicen, los costos hoy por tecnología han bajado, qué sé yo. ¿Tengo tiempo de contar una anécdota? ¿Me quedan 10 para todas? Sí, sí. Bueno. Cuando yo era diputado, en el 2014, cuando estaba el fallo de Uriesa, que iba a salir, qué sé yo, una delegación de diputados viajó a Estados Unidos a entrevistar a nuestros pares congresistas, interesarlos del tema y pedirle que intercedieran, lo cual había bastante consenso, pero bueno, nada. Y el presidente de la Comisión de Energía, que era demócrata, de los representantes de los diputados estadounidenses, me pide una reunión. Bueno, porque yo era el economista del grupo, qué sé yo, no importa, me pide una reunión. Bueno, me invita a tomar un café. Me habla de Vaca Muerta. Y que bueno, que nosotros tendríamos que pensar que para resolver estos problemas, restricción externa, abrir el proceso, y los tipos tenían re claro lo de Vaca Muerta. No, si se escapa uno. Presidente de la Comisión de Energía de Diputados de Estados Unidos me pide una reunión bilateral, nos sentamos a tomar café. Y dice que para salir del problema de la deuda, uno de los temas, lo ya tenían, pero digo,
Es más, me sorprendió que ellos estaban recuperando, y de hecho, bueno, es parte de lo que se apoya a la política de Trump de competitividad norteamericana, buena parte del autoabastecimiento energético de Estados Unidos con el shale. Y ellos asumían que había 3 estados que los iban a hundir medioambientalmente. Lo dijo así, y eso que era latino, no era sajón, pero lo dijo. Bueno, sí, yo le dije lo del fracking, y sí, nosotros sabemos que hay 3 estados que van a tener problemas medioambientales, pero es superior la necesidad de autoabastecimiento petrolero para Estados Unidos. Sí. La pregunta de la devaluación competitiva, ¿por qué en el 2014 una devaluación menor en realidad provocó más inflación y ahora no? Porque la capacidad de consumo estaba al tope. Entonces la falta de divisa inmediatamente podían aumentar los precios. ¿Por qué? Porque los precios eran comprados, estaba convalidado por la política monetaria y fiscal. Así como yo te digo que vos en esa época tenés una política monetaria y fiscal de expansión más o menos en el orden del 30%, vos hoy tenés déficit cero, emisión cero, el plan del doble cero. Entonces no convalidan precios el salto devaluatorio, porque no tenés capacidad de trasladarlo al mercado, pues no te lo compra nadie. Entonces tenés que morfar una parte de la devaluación. ¿Dónde ellos trasladan la devaluación? En los bienes esenciales, donde la gente no elige. El gas, la luz, los alimentos, pero no lo van a hacer en un textil. ¿Cuál era la otra? Los muchachos. No, allá, la clínica. No, el compañero sobre el presupuesto, perdón. Yo creo que en primer lugar hay que abandonar el pacto fiscal, que pone un techo, una de las rupturas del federalismo es esa, ponen un límite a la capacidad de fijar impuestos y a la capacidad de gastar de las provincias, en particular de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que hay que abandonar el pacto fiscal. Y segundo, hay que dar una discusión sobre el impuesto inmobiliario rural. Y si no puede ser que la provincia tenga las tierras más ricas del país y el peso de la recaudación del impuesto inmobiliario rural es un 15% del presupuesto. Esa capacidad de autofinanciamiento tiene que estar dada. Y además tiene que estar dada inclusive hasta con un criterio redistributivo hacia el área metropolitana. ¿Sí? Es decir, el área metropolitana necesita que la provincia de Buenos Aires vuelque recursos. Sea obra pública, sea asistencia social, sea lo que sea, pero tiene que buscar recursos. Entonces me parece, romper el pacto fiscal, abandonar el pacto fiscal. 2, ver el impuesto inmobiliario rural. Y 3, yo veo imposible, porque la historia dice eso, una rediscusión del tema de coparticipación. Eso no va a ocurrir, no sé, salvo que vuelva a Rosas. No lo veo. Una reforma constitucional. Sí, pero con un peso específico de la pampa húmeda sobre el interior. Fíjense la salida de la convertibilidad Duhalde. Primero había una salida que planteaba Rodríguez Sá, que era como un esquema bimonetario y abandonar la convertibilidad poquito, y Duhalde directamente devaluación pura y dura. Fue el retorno de la pampa húmeda en el 2002 contra el interior, en la salida de la convertibilidad. Tema de la LELIC. Sí, va a terminar mal. Quiero decir, ¿qué hizo Caputo en 3 meses? Asegurar a sus amigos que tenían sus posiciones en pesos y que habían hecho una renta enorme con las LEVAC, que se fueran tranquilos. Vendiendo, es increíble, liquidan 15.000 millones de dólares en 3 meses. Pero esas son las letras que estaban por fuera de los bancos. O sea, eran los fondos de inversión que habían entrado, que no estaban mediadas por los bancos, no eran letras que tenían los bancos, las LEVAC, esas que pagó Caputo. Las otras a los bancos,
se las obliga a cambiar letras a 30 días por letras a 7 días, con lo cual está convalidando la volatilidad de corto plazo, y le dice, señores, yo a estas no se las voy a pagar, bánquenselas ustedes con los depósitos. O sea, pensemos que el banco que tiene esas letras está financiándola con los tipos que fueron y le pusieron la plata. Eso, a ese nivel de tasa de interés no tiene viabilidad, digamos. Esto va a seguir, hoy son 12.000 millones de dólares las LELIQ. Eso se va a seguir acumulando hasta que los ahorristas en pesos comiencen a retirar sus depósitos porque ven que la tensión cambiaria y esto, todavía ellos han contenido ahí. Ahora, es evidente que si eso no lo bajan, va a una quiebra, primero del Banco Central y después de los bancos, porque eso no existe, digo, no hay forma de pagar 6% mensual en una bola gigantesca, no lo puede pagar el sector privado, no. Entonces, hoy lo que están haciendo, hoy lo que hicieron fue, como si yo, no sé, encierro un tigre en aquel armario, lo tengo ahí y están haciendo eso. Caputo lo que hizo fue, todos los que estaban por fuera de los bancos, de los fondos de inversión, les pagó a todos, váyanse. Por eso lo quiere mandar la cara. Digo, el fondo también, hay que ver qué va a pasar, cómo van a venir los desembolsos. El fondo le va a calzar los desembolsos con el pago de deuda, no le va a dejar otra vez. Entonces estos tipos dijeron, bueno, para que no presionen con los dólares, lo meto todo dentro de los bancos. ¿Y los bancos con qué lo sostienen? Con los depósitos de los ahorristas. Entonces pongo una tasa altísima y con eso voy. Ahora, eso es lo que están haciendo, ellos dicen, emisión cero, sí, la primaria, pero después la renta del LELIQ son 30.000 millones de pesos por mes. Es una cosa que no. Ahora son 12.000 millones de dólares, es un esfuerzo tremendo. Bueno, llegué. Falta entonces un aplauso.